les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor porque nos permite estar una vez más transmitiendo en vivo. Sean bienvenidos todos nuestros hermanos de la Iglesia de la Puerta Abierta y todos aquellos oyentes que se van agregando. Sean bienvenidos, espero que hayan tenido un maravilloso día y se den un tiempo para recibir palabra de Dios y aprender cómo evangelizar, cómo ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos, reciban un cordial saludo, mis hermanos. Gloria a Dios. Ya estamos mirando aquí que se están empezando a conectar. Gracias a Dios. Y bueno, hacemos un poquito de espacio, saludarnos. Me da gusto ver que ya están conectándose. Por ahí vemos unos hermanos ya de la iglesia Puerta Abierta, la Puerta Abierta. Ya están conectados ahí. Un saludo a la hermana Celia, al hermano Armando que se acaba de conectar, hermano Fernando también. Bueno, también tenemos visita desde Nogales, Sonora, nuestra amiga y pastora Lucía López, consierva, que estuvimos ahí en Izum el año pasado. Y bueno, se están conectando ya algunos. Bueno, amados hermanos, en esta hermosa hora vamos a tocar un tema acerca de evangelismo. Creo que evangelismo, amados hermanos, es de vital importancia para la iglesia. Si usted se dio cuenta ahí, en el encabezado de la transmisión, dice evangelismo, ¿qué es? ¿Cómo hacerlo? ¿Y por qué hacerlo? Entonces, son preguntas que a veces la iglesia tiene. Nosotros como creyentes a veces nos preguntamos por qué lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo podemos hacer para tener un resultado efectivo, verdad, en la realización de nuestra tarea como cristianos? Entonces, si usted, amados hermanos, tiene alguna pregunta de cómo evangelizar, queremos que nos la externe, o si usted tiene alguna opinión en cuanto al tema, puede usted participar. Seguimos aprendiendo todos, hermanos. Quiero aclarar que en esta hermosa tarde quiero compartir de la experiencia que yo he tenido en lo que es evangelismo. Amados hermanos, hemos recorrido algunos estados con el simple objetivo, hermanos, de llevar el evangelio, de llevar el bendito mensaje que cambia, que transforma, que da vida a la humanidad. Con ese objetivo hemos recorrido, amados hermanos, estados. Hemos recorrido algunos estados de nuestro lindo México, pero no para pasearnos o disfrutar, sino el enfoque principal es llevar el evangelio, que las almas, hermanos, no se pierdan, que las almas conozcan que hay un verdadero Salvador. Hemos ido a Guadalajara a llevar el evangelio de la palabra del Señor y hemos visto, amados hermanos, resultados. Incluso hace unos días, un hermano de allá, enviamos un saludo al hermano Pedro Casas, un siervo y amigo de allá de Monterrey que nos está mirando. Dios lo bendiga al hermano. Y ahí estamos mirando algunos hermanos que se han conectado. Dios les bendiga. En su momento vamos a estar también leyendo sus comentarios. Amados hermanos, entonces hemos ido a Guadalajara y les estaba comentando, hermanos, que unos hermanos me hablaron por teléfono. Fíjese, esa vez que fui a Guadalajara, estamos hablando de 5 años, todavía no me casaba. Entonces yo tenía más libertad de salir y trabajar evangelismo. Evangelismo a mí me apasiona, me encanta. Lo traigo en mi corazón, es algo que disfruto cuando predico, hermanos, no solamente en una iglesia, no solamente en un altar arregladito, bonito, como muchos predicadores lo quieren, sino a mí, amados hermanos, me apasiona predicar, sea cualquier lugar donde sea, en la calle, en el parque, en el bordo, con la gente que no conoce de Dios, con la gente que anda en adicción, en la calle, en los semáforos, hermanos. Aprovecho el tiempo del semáforo para dar un mensaje de esperanza al perdido y puedo identificarme con él, porque yo vengo de una vida de drogas y por lo regular la gente que anda en los semáforos está en un centro de rehabilitación o está en un proceso de rehabilitación. Entonces yo, cuando me piden una moneda o algo o me quieren dar la promoción del centro de rehabilitación, comienzo a hablar con ellos, que qué droga usan, que qué droga usaron, y entonces es un parteaguas para poder presentar el evangelio. Entonces, hermanos,
quiero, antes de comenzar este tema, mientras se conecta la gente, me hablaron de Guadalajara, hermanos, y me sentí tan contento que hace 5 años ganamos unas almas ahí en Guadalajara. Entonces me habló un hermano, se llama Ramón, y me dice, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pues aquí estamos, dice, seguimos tratando de mantenernos firmes. He caído, me he resbalado, pero sé que Dios está trabajando conmigo. Su esposa, ella sí continúa yendo a la iglesia fiel, pero es una familia, hermanos, que nos abrió el hogar para presentar el evangelio. Y hay diferentes maneras de trabajar evangelismo, hermanos. Son muchas áreas que podemos trabajar evangelismo, que en su momento la podré estar compartiendo, porque cuando fuimos a Guadalajara, Dios bendiga a nuestro amigo y pastor Delfino Ibarra, que fue mi mentor en evangelismo. Con él aprendí mucho en evangelismo. El pastor Delfino Ibarra es pastor de la iglesia La Hermosa en las 5 y 10 aquí en Tijuana, y en su momento íbamos varios hermanos, varios jóvenes del Instituto Bíblico Betania a ir con ese objetivo de predicar la bendita palabra del Señor en diferentes estados. Me tocó acompañarlo a él, a Colima, fuimos también a Zapopan, Jalisco, y a Guadalajara. Entonces ahí ese tipo de evangelismo, amados hermanos, era diferente. El tipo de evangelismo era hogar. Haga de cuenta como trabajan los testigos de Jehová, que tocan las puertas, pero así nosotros tocábamos puerta por puerta y traíamos un manual que se llama 12 pasos para ser salvo, ampliado del hermano Mario Carrasco. Mario Carrasco tiene un libro que se llama 7 pasos para ser salvo, pero el hermano Delfino y su equipo de trabajo del Templo de la Hermosa lo amplificaron, que se llama ahora 12 pasos para ser salvo. Bueno, es manual de evangelismo, pero tiene 7 pasos tomados del hermano Mario Carrasco, y el hermano Delfino, los autores de ese libro, lo acreditan como tal. Entonces este manual, hermanos, sirve bastante para trabajar en los hogares, y espero que nosotros podamos utilizar este material y lo poco que yo he aprendido, compartirlo con ustedes, amados hermanos de la Puerta Abierta, y si algunos de ustedes también que están conectados viendo esta transmisión en vivo, si a usted le interesa, yo tengo el manual y sin ningún problema yo se lo puedo mandar vía inbox, correo electrónico, como usted quiera, para que lo pueda trabajar. Son 12 pasos muy sencillos que se imparten en 2 clases por semana, y las clases aproximadamente de 20 a 25 minutos, y para no cansar a la gente, porque la gente nueva, hermanos, no le podemos dejar ir, soltar todo de repente. Es como la medicina, hermanos. La medicina se da en cucharadas, porque si le das mucho se empacha la gente, se altera el sistema. Así evangelismo es poco a poco ir trabajando con la gente, y es muy eficaz, y en lo personal a mí me dio mucho resultado, y hemos, hermanos, visto que las iglesias, hermanos, donde llevamos la semilla, donde llevamos el evangelio, fue un gran resultado. Las campañas que hacíamos al final del proyecto, hermanos, se invitaba a toda la gente que se visitó. Íbamos por lo regular 5 o 6 grupos de 3, depende, y cada grupo tenía ciertas familias, ciertas calles que íbamos a evangelizar, y al final de las 4 semanas de capacitación de evangelismo a esa gente, bueno, de presentarles el evangelio, ya para esto ya habían aceptado a Jesús, ya conocían de la palabra de Dios, el ABC del evangelio, y ya cuando llegan a la iglesia, hermanos, aceptan a Cristo como su Salvador de una manera pública, aunque algunas personas ya lo habían hecho en su casa, pero el objetivo es llevarlos a una iglesia para que se comiencen a socializar con los hermanos de la iglesia, y ya están ellos más familiarizados con lo que es el evangelio, con lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dio buen resultado, y espero en su momento poderlo compartir con ustedes. Si a usted le interesa, yo se lo paso, hermanos, el libro sin ningún compromiso. Bueno, vamos a entrar en tema. Ya tenemos 15 conectados, 15 familias conectadas, y vamos a dar inicio a la palabra del Señor, a esta capacitación de evangelismo. Si usted tiene una pregunta, hermano, con gusto nos la puede hacer, y hermanos, si está en nuestra posibilidad, se la podremos contestar. Entonces iniciamos esta predicación, y como texto base tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15, que tal vez usted ya se lo sabe de memoria, y dice la palabra del Señor: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Padre, te damos gracias por tu palabra y que sea bendición a los que están escuchando, a los oyentes, y que pueda ser difundida esta palabra, Señor, a muchas partes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leímos un versículo de la palabra del Señor, el cual dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesucristo está diciéndole a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Mire, hermano, nuestro Señor Jesucristo ya se les había presentado a los discípulos con pruebas, hermanos, indubitables, como dicen Hechos. Es decir, pruebas comprobadas. Lo vieron, lo tocaron, comieron con él. En una ocasión dice que comieron un pescado, a lo mejor un zarandeado por ahí. Comieron pescadito con Jesús. Comieron miel, comieron pan. En una ocasión la Biblia que Jesús les dijo: mírenme, toquen mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces Jesús se les estuvo presentando a los discípulos por 40 días. Y antes de Jesús ascender al cielo, les dice estas palabras que Marcos nos ofrece: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos es bien sencillo y es bien claro, y él está diciendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Id es una orden, amados hermanos. Id no es una opción. Id es un afirmativo de lo que tiene que hacer todo creyente. Lo dijo a sus discípulos, pero hoy aplica a nuestras vidas. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Predicar es anunciar, es abrir tu boca y publicar, testificar, anunciar, dar a conocer las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Ir y predicar el evangelio, perdón. ¿Qué es el evangelio? Son buenas nuevas. Evangelio viene de la palabra griega evangelión, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Amados hermanos, usted puede ver ahorita puras malas noticias, que a pesar de que estamos con la contingencia, hay asaltos, hay robos, asaltan mercados, asaltan gente, amados hermanos, matan, amanecen personas colgadas, hay desaparecidos. Son malas noticias que para nosotros los tijuanenses, amados hermanos, ya no es novedad escuchar las malas noticias. Yo tengo mis notificaciones activadas en el periódico Frontera, o del grupo, plataforma del grupo Gili, que son las que sube José Ibarra, y son de las noticias que dan en Frontera. Entonces, cuando están dando a conocer una noticia, hermanos, ya cuando miro ahí que está acordonada el área, ya sabemos que es un ejecutado, ya sabemos, amados hermanos, que hay un balaceado, que hay una casa, hermanos, ahí donde hicieron una muerte. Son malas noticias que han invadido, amados hermanos, Tijuana, y no solamente Tijuana, sino el mundo entero. Pero ¿sabes algo? Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio, es decir, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Aunque el mundo, hermanos, te invada de malas noticias, hay buenas noticias aún que la gente tiene que saber. Hay buenas noticias que tiene que llegar al oído de la gente. Y las buenas nuevas, las buenas noticias son de que hay una nueva vida preparados para ellos, que hay una vida eterna, que Cristo puede romper cadenas, que Cristo puede sanar, que Cristo puede libertar, que Cristo, amados hermanos, puede abrir puertas que el hombre no puede abrir. Son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? Es el contenido de la bendita palabra del Señor. Ese es el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, porque en la palabra de Dios, amados hermanos, es un manual para arreglar nuestra vida. A ver, usted trate de arreglar, hermanos, usted trate de armar una cama sin leer las instrucciones. Usted trate de armar, no sé, un ropero de esos modernos que venden sin leer las instrucciones. Hermano, no lo va a armar como es. Esto es un manual para nuestra vida. Es el evangelio, son las buenas noticias de Dios para la humanidad. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Dios es que todos nos arrepientamos y reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Así es de que el propósito de Dios
es enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir en la cruz del Calvario, y por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros podamos obtener redención y vida eterna, sanidad, restauración. Pero Jesús dijo, ustedes, a sus discípulos les dijo, ustedes vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Juan dice, lo que hemos visto y oído tocante al verbo, esto anunciamos. O sea, ellos, hermanos, cumplieron con anunciar el evangelio. La tarea para la iglesia de hoy no cambia. La tarea para la iglesia de hoy es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, no nos podemos quedar callados. La gente necesita conocer el poder de Dios. No podemos mostrar indiferencia en esta situación, en esta contingencia. La iglesia, amados hermanos, necesita anunciar, gritar a los cuatro vientos que hay una esperanza para el mundo, que hay alguien que puede cambiar, restaurar y dar vida a la humanidad. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces es lo que dice el evangelio según San Marcos. El evangelio a toda criatura. ¿Por qué dice criatura? Porque la gente que no conoce de Dios, amados hermanos, es creación de Dios. Dice la Biblia, varón y hembra los creó. Somos creación de Dios, somos hechura suya, somos obra de sus manos. Pero cuando nosotros abrimos el corazón para que Jesucristo entre, cambie y transforme nuestra vida, pasamos de ser creación de Dios a ser hechos hijos de Dios. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así es de que, amados hermanos, hay una gran diferencia entre ser creación de Dios y ser hechos hijos de Dios. La creación de Dios es la gente que no conoce de Dios, la gente que se ha rehusado a abrir el corazón para que Cristo entre en su vida. Y nosotros hemos sido llamados a ser hechos hijos de Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que fuésemos luz. ¿Se da cuenta? En medio de las tinieblas. Así de que, amados hermanos, hay una gran diferencia entre ser creación de Dios y ser hechos hijos de Dios. Entonces el objetivo es ir y predicar a toda criatura. Ahora, no es una opción, amados hermanos. Es de que no, pues no tengo ganas de ir a evangelizar. No, pues es que lo haga el evangelista, que lo haga el grupo de evangelismo. A mí no se me da evangelizar, a mí me da pena, a mí me da vergüenza. Hermano, no es una opción. No es de que si quieres o no. Es una orden del cielo. Amados hermanos, tenemos que hacer caso a lo que Dios demanda de nosotros como iglesia. Cristo viene pronto y necesitamos anunciar a los cuatro vientos que hay una oportunidad para la humanidad. Entonces, tenemos aquí Mateo 28:19 que también dice, por tanto, id. ¿Se da cuenta que no cambia para nada la palabra id? O sea, es ya. Tenemos que ir, tenemos que hacer caso a lo que Dios demanda de nosotros como iglesia. Por tanto, id, Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, amados hermanos, lo dijo a sus discípulos, pero también aplica para nuestras vidas en estos tiempos. Vuelvo y repito, la orden, hermanos, no cambia. Si nosotros hemos recibido el evangelio, si nosotros hemos recibido las buenas noticias de Dios, si nosotros hemos recibido la vida eterna por gracia, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es un regalo del cielo. Te pueden regalar un carro, te pueden regalar una casa, pero nadie ni nada ni nadie te puede regalar la vida eterna. La vida eterna es un regalo que proviene del cielo. Así de que si nosotros recibimos el regalo del cielo de una manera gratuita, la Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Así es de que, hermanos, no nos podemos callar, no nos podemos quedar callados, hermanos, dentro de la casa.
porque ahora ya no podemos estar en la iglesia, pero espero que pronto estemos a la iglesia. Pero por medio de tus redes sociales, inunda, hermanos, tu Facebook, que la gente conozca, hermanos, que somos personas que damos esperanza a la humanidad, que hay una oportunidad para cambiar, para restaurar, que Jesús borra tu pasado, hermano, y comienzas una nueva vida con Dios, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Jesús está dando un mandato divino a sus discípulos, Marcos 16:15 y Mateo 28:19, que el objetivo es el mismo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero no, pues es que yo no puedo ir a todas las naciones, hermano. No necesitas ir a las naciones. Nuestro México necesita conocer el poder de Dios. Yo, en el tiempo que tengo de cristiano y trabajando, hermanos, en evangelismo, he ido a lugares, hermanos, donde gente me ha dicho literalmente que nunca ha escuchado hablar de Dios. Y por eso dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? ¿Y cómo predicarán, dice la Biblia, si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Dice, ¿cómo van a creer si no han oído? O sea, ¿cómo la gente va a creer en Jesús si no hay quien les predique, hermanos? Por eso nosotros hemos sido enviados a predicar la bendita palabra del Señor. Hermanos, más adelante voy a leer este versículo en Romanos 10, 14 y 15. Entonces, hermanos, si a usted le gusta tomar nota, porque es interesante las citas que he estado mencionando, se las repito, Marcos 16, 15, Mateo 28, 19. Y ahorita le voy a dar unos textos de evangelismo, amados hermanos, para que usted los tenga anotados ahí. Entonces, amados hermanos, Jesús dijo a sus discípulos estas palabras: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y los discípulos, hermanos, fueron obedientes y predicaron el evangelio, pero hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, porque Jesús les dijo, esperen al Señor, esperen la venida del Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, y cuando venga, entonces van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se da cuenta que Lucas relaciona mucho Hechos 1:8 con lo que viene diciendo Jesús en Lucas 24 y en los evangelios, de el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos da. Entonces, Lucas dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, amados hermanos, Hechos 1:8 nos da a entender de que nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero es bien claro aquí, dice, recibiréis poder. Cuando venga el Espíritu Santo van a predicar el evangelio. Los discípulos, amados hermanos, estuvieron ahí en Jerusalén hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Y una vez que recibieron el Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta iglesia, amados hermanos, no se quedaba callada. Yo no sé, amados hermanos, cuántos de los que me están viendo aquí han recibido el Espíritu Santo, pero no han hablado la palabra de Dios. Prefieren seguir callando, prefieren seguir en su casa, prefieren seguir encerrado en las cuatro paredes. Basta ya de eso, hermanos. Anunciemos la bendita palabra del Señor. La gente tiene preguntas. El mundo tiene muchas preguntas. Y la iglesia no tiene respuestas. La iglesia ha caído en un sueño profundo espiritual. La iglesia primitiva, amados hermanos, predicaba con autoridad. Usted se da cuenta en Hechos 3, del 1 al 6, la Biblia menciona que Pedro y Juan iban a la hora novena. Pedro y Juan eran dos discípulos de Jesús. Iban a la hora novena, la de la oración. Se da cuenta que ellos practicaban la oración. Ellos usaban la oración como un estilo de vida, y como resultado de su vida de oración predicaban con denuedo la palabra del Señor, porque estaba ese cojo ahí paralítico ahí limosnando a la entrada del templo, y la Biblia menciona que el paralítico le pidió una limosna.
Y Pedro le dijo, míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que al instante se le afirmaron los tobillos y entraron juntos al templo alabando y glorificando al Señor. Mire, hermano, Pedro le pudo haber dicho, ¿sabes algo? No tengo nada que darte, no tengo dinero. Jesús nos dijo que solamente lleváramos un bordón, que no lleváramos alforja para el dinero, que no lleváramos vestido de más, que solamente lleváramos un bordón. Así es de que no tengo dinero que darte, pero lo que te voy a dar va a cambiar el entorno de tu vida. Lo que te voy a dar es algo más de lo que tú necesitas. Lo que te voy a dar va a cambiarte en totalidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que al instante se le afirmaron los pies y los tobillos y entraron juntos al templo, alabando y glorificando al Señor. Entonces, amados hermanos, ellos supieron utilizar el poder de Dios. La oración, amados hermanos, era un resultado de su vida devocional. Ellos predicaban con denuedo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos conocieron y supieron usar el poder del Señor Jesucristo. La palabra que predicaban traía convicción a la gente y de que Cristo había resucitado. El nombre de Jesucristo era su credencial, porque le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy en día no, pues levantan más títulos que hermanos, que ni a Cristo. Los discípulos no tenían credenciales. Los discípulos predicaban con autoridad. El nombre de Jesucristo era su credencial y Dios respaldaba la fe de ellos y la fe de las personas, de los creyentes, porque Dios estaba con ellos. La Biblia dice que en Hechos 10:38, escuche lo que dice la palabra del Señor. Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se da cuenta? Pedro está diciendo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Por eso la Biblia dice en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los presos, apertura de la cárcel, sanidad a los enfermos y libertad a los oprimidos por el diablo. Pero Isaías está profetizando acerca del Mesías. Isaías está hablando acerca del Cristo cumplido en Jesús de Nazaret. Por eso Pedro dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro nos relata esto porque dice que llegaron, amados hermanos, a la casa de Cornelio. Llegaron a la casa de Cornelio y este era un hombre temeroso de Dios, que sus limosnas llegaron al cielo. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Vayan y prediquen allá a la casa de Simón, el centurión. Entonces el centurión, amados hermanos, abrió su casa y no solamente recibió el evangelio para él, sino para toda su familia, a sus soldados, porque un centurión es una persona que está a cargo de 100 soldados. Y dice la Biblia que todos recibieron el evangelio. Entonces por esto el apóstol Pedro está hablando acerca de Jesús. Pero vemos que la iglesia primitiva, amados hermanos, predicaba con denuedo la palabra del Señor. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las plazas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42 dice, todos los días
Es decir, ellos no se esperaban, amados hermanos, hasta que fuera un día de campaña para evangelizar. Ellos no se esperaban cada 3 meses, cada año para ir a evangelizar. Ellos no se esperaban a que el departamento de evangelismo les hablara y los reuniera para ir a evangelizar. La Biblia dice todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y yo te pregunto a ti, ¿cuándo es la última vez que tú hablaste de Cristo? ¿Cuándo hablaste la última vez de las buenas nuevas de salvación para la humanidad? Hermanos, ya no queremos evangelizar. El evangelismo lo dejamos a un lado y tenemos tantas prioridades nosotros como iglesia, proyectos y en nuestra persona y en nuestros bienes materiales, que nos hemos olvidado, hermanos, de evangelizar. El modelo de la iglesia primitiva era que evangelizaban todos los días. Hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia que crecía. La iglesia primitiva era una iglesia que se expandía. La iglesia primitiva no se podía esperar a mañana para predicar. Incluso, aunque les prohibieran, aunque les callaran la boca, aunque los metieran en la cárcel, ellos decían, y aunque les decían, no van a predicar ya más en nombre de Jesucristo. Y ellos decían, ¿quién tiene más autoridad? ¿Los hombres o Dios? Juzguen ustedes, porque nosotros no podemos callarnos de anunciar a Jesucristo. Aunque fueran puestos en la cárcel, ellos seguían predicando el evangelio con poder. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Hermano, no te avergüences del evangelio. El evangelio es poder de Dios para la humanidad. Amén. Poder para cambiar, poder para transformar, poder para sanar, poder para restaurar, poder para dar vida a la humanidad. Amén. El evangelio, hermanos, es poder de Dios. Nunca te avergüences del evangelio. El evangelio, hermanos, es poder del Señor. La Biblia dice en Hechos 4:31, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Denuedo, amados hermanos, según el diccionario, es valor, energía y decisión con que se ejecuta una cosa. Y el denuedo, amados hermanos, de la iglesia primitiva se ha terminado en esos tiempos. Ya no hay denuedo para predicar el evangelio. Ya no hay denuedo para predicar el bendito mensaje de salvación, de esperanza para la humanidad. No, hermanos, ya no hay pasión por predicar a Cristo. Mi anhelo y mi deseo es que esta palabra, hermanos, haga un estrago en tu vida. Que no nos conformemos, hermanos, con simplemente ir a la iglesia, sentarnos y no compartir, hermanos, la bendita palabra del Señor. Salgamos, hermanos, de las 4 paredes, ahora que regresemos a la iglesia. Inundemos nuestras calles, nuestras colonias, con el bendito mensaje que cambia, que transforma. Hagámoslo con denuedo, hagámoslo con autoridad, hagámonos con el poder que Dios ha depositado en nuestras vidas. El evangelio, hermanos, es el recurso poderoso que Dios ha puesto en nuestras manos. Se define como la proclamación redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Lo tomé de un comentario bíblico esta frase. Por eso la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, yo he experimentado la libertad en Cristo. Yo, como lo he mencionado en repetidas ocasiones a través de las predicaciones en vivo y en lugares donde me ha tocado compartir, yo vengo de una vida de drogas, de adicciones, de vagancias, de perdición, pero un día vino Cristo a mi vida, me cambió, me transformó y ya no soy más esclavo del pecado, ahora soy libre para Cristo. El apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando Pablo dice esta palabra siervo, se traduce como esclavo. Pablo está diciendo, siervo es esclavo o encadenado a. Por eso Pablo dice siervo de Jesucristo. Estoy encadenado a Cristo. Soy esclavo de Cristo. Amados hermanos,
Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy libre en Cristo Jesús para anunciar a los cuatro vientos la bendita palabra del Señor. Amén. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Evangelio es predicar a Cristo. No te avergüences, amados hermanos, no te avergüences de predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. O sea, yo tengo un objetivo y es predicar a Cristo. Nunca te avergüences de predicar a Cristo. Porque si tú te avergüenzas de predicar a Jesús aquí en la tierra, Él también se va a avergonzar de ti cuando estemos en el cielo. La Biblia dice en Mateo, escucha lo que dice la palabra del Señor. Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, escuche, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, no nos quedemos callados, anunciamos las buenas nuevas de salvación. Pablo nos da un ejemplo, amados hermanos, de cómo hacer el evangelismo. Ya vimos lo que es el evangelio. Vamos a tratar de explicar un poquito cómo hacerlo. Al inicio de esta predicación les expliqué un poco. Mire, hermanos, cabe mencionar que nosotros también vamos al hospital. Llegamos al hospital, le pedimos permiso al guardia. El guardia, hermanos, nos da oportunidad de predicar el evangelio. Llevamos sándwich, llevamos burritos, llevamos avena o agua fresca, dependiendo el clima. Pero no les damos primero la comida. Primero le damos el alimento espiritual. Es una estrategia, hermanos, de poder evangelizar. Es una carnada tener la comida ahí. Y cuando damos el mensaje, hermanos, tenemos que ser consistentes en esto y claros. Una persona nueva, hermanos, no está preparada para escuchar un mensaje de 30, 40 minutos. Y menos, hermanos, en una sala de espera. El mensaje tiene que ser conciso. El mensaje tiene que ser breve. Por lo regular tardamos 10 minutos, hermanos, cuando mucho. Y se convoca a la gente a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Oramos por ellos y después le damos la comida. Pero el mensaje, hermanos, tiene que ser un mensaje que impacte, un mensaje que llegue al corazón. Puedes meter testimonios de vida personal, cómo vivías antes, y siempre respaldado con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es la que va a cambiar a la humanidad. Amén. Y hermanos, el respaldo de la iglesia orando va a provocar, hermanos, que la gente se arrepienta y se entregue al Señor Jesucristo. Hay muchas maneras de trabajar evangelismo, pero Pablo nos da aquí una opinión de él, un ejemplo de cómo él trabajaba, y dice Romanos 15:20 para los que están tomando nota. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Vea qué interesante. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Uy, hermano, ahorita cómo se da que los pastores están jalándose gente de otra iglesia, o hermanos que quieren predicarle a gente que ya conoce de Dios. Hermano, deja eso, eso no es bien, eso no es sano, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Gánate almas por tu propia cuenta, esfuérzate, llévate a los miembros de tu iglesia y evangeliza a la gente que no ha escuchado de Dios. Trae a tu iglesia gente nueva, que tú instruyas, que tú enseñes la palabra del Señor. No te traigas gente ya maleada, hermano. Pablo dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, a llevar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, yo fui a predicar donde nunca han escuchado hacer. Y vemos, tuvimos un problema con la conexión, pero ya regresó, ¿verdad? Ya regresó la conexión, tuvimos un problema. Pablo dice, de esta manera me esforcé de llevar el evangelio, no donde Cristo ya fue
nombrado, donde Cristo ya fue predicado, sino para no edificar sobre fundamento ajeno, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo, amados hermanos, aunque fue el último de los apóstoles, porque él dice, y al último me llamó a mí, y fui como un abortivo. Aunque él fue el último de los que Jesús llamó, él, amados hermanos, hizo más trabajo que los 12 apóstoles. Él llevó el evangelio a diferentes continentes. Amados hermanos, él trabajó más, pero él no iba y se ganaba gente que ya conocía de Cristo. Él no iba y le decía, mira, vente para acá, para la iglesia. Esta iglesia está más nice, esta iglesia está más tranquila. No, hermano, gánate gente nueva, gánate gente que nunca ha escuchado de Dios. Porque ahorita, hermano, se da mucho traer gente a las iglesias y la gente se va que porque está más bonita, que porque les hablan muy ligerito, que les apapachan el pecado. No, hermano, prediquemos a Cristo donde nunca han escuchado acerca de Dios. No trates de ganarte gente que ya conozca a Cristo. Ve por aquellos que no lo conocen. Hace poquito, hermanos, me querían a mí dar, no, mejor no comento. Bueno, la humanidad necesita conocer el poder de Dios. La gente tiene hambre de Dios. Los campos ahorita están blancos para la siega, amados hermanos. La Biblia dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es interesante notar, amados hermanos, que ahorita la gente necesita conocer el poder de Dios. Anunciemos al mundo entero, los campos están blancos para la siega, dijo Jesús. Háblales de Cristo, amados hermanos, no los engañes, porque a veces cuando quieres evangelizar a la gente que no conoce de Dios, llegan y le comienzan a hablar de estrategias para cambiar tu vida, 10 pasos para ser feliz en la vida. No, cuando vayas a hablarle a alguien de Cristo, háblales la palabra, hermanos, no los engañes, porque cuando los lleves a la iglesia, entonces te van a decir, a mí nunca me hablaste de que me ibas a traer a la iglesia, no, todo lo que me están hablando, no, yo lo desconozco. Háblales, gánatelos con la palabra, hermanos. No los engañes. Pablo, cuando fue a los Corintios, dice, así que, hermanos, dice, cuando fui a ustedes, Corintios capítulo 2 del 1 al 5, dice, cuando fui a ustedes para darles testimonio acerca de Dios, no fui con excelencia de palabras o de humana sabiduría, sino que me propuse entre ustedes no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas o de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados hermanos, Pablo dice, cuando yo fui a predicarles a los corintios, no fui a hablarles de psicología humana o de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque hoy en día, hermanos, la teología está siendo cambiada por psicología y por sabiduría humana. No, hermanos, la palabra de Dios es la que debe de cambiar a la humanidad y es la que debe de ser predicada en nuestros templos. Pablo nos deja un ejemplo de una vida entregada al evangelio, de las buenas nuevas. Pablo dice en Hechos 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es decir, mi vida, mi objetivo es llevar el evangelio de Dios. Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Pablo dice, no tengo nada de qué gloriarme. Si anuncio el evangelio, dice Pablo, no tengo nada de qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Pablo, hermanos, reconoce que tiene que predicar el evangelio. Es una necesidad, es una urgencia, amados hermanos, predicar el evangelio. Hemos perdido el denuedo de predicar el evangelio. Y cuando Pablo dice, ay de mí,
si no anunciar el evangelio, está diciendo, no me puedo resistir a predicar la bendita palabra del Señor. Así es de que, hermanos, tratemos de evangelizar, tratemos de inundar, amados hermanos, nuestras colonias con el evangelio. Vamos a leer un poquito los comentarios que tienen ahí, pero si usted es una de las personas que está tomando nota, hermanos, para evangelismo y usted necesita textos de evangelismo, le voy a mencionar algunos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia también dice, amados hermanos, mas Dios muestra su amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son herramientas, son textos que usted necesita memorizarse para que cuando usted hable con la gente, hermanos, usted trae la Biblia en la cabeza, ya se lo memorizó. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Así es de que, hermanos, hay muchos textos bíblicos que usted puede aprender. Vamos a leer algunos comentarios antes de cortar con esa transmisión. Si usted tuvo alguna duda, hermanos, puede aquí comentarla con nosotros y con mucho gusto la responderemos. Enviamos saludos al hermano Armando del Templo de la Puerta Abierta, la hermana Celia, hermano Fernando, la hermana Lucía López desde Nogales, Sonora, nos acompaña, estuvo conectada, Dios le bendiga. Hermano Armando manda saludos, dice saludos pastores. Tenemos a Valdés Carlos, dice saludos desde Mexicali, pastores, Dios los bendiga. Tenemos a nuestra hermana Amalia, Dios la bendiga, la hermana Amalia. Tenemos al hermano Juan Muñoz, que lo está viendo. Tenemos a nuestra hermana Basti Morales de Cortés, desde allá desde Guadalajara, muy, muy lindas personas. De hecho, ella es una de las personas con las que estuvimos trabajando allá en evangelismo en Guadalajara. Tenemos al hermano Pedro Casas, que lo conocen como el líder allá en Monterrey. Muy buena persona, muy fina persona. En ocasiones está hospedado ahí. Tenemos al pastor y amigo Antonio López de la sección Otay, que Dios lo bendiga. Tenemos a nuestra hermana Marlene Mancillas, que siempre se conecta en nuestras transmisiones. Tenemos aquí al hermano Pedro Casas, él nos dice Dios los bendiga. Tenemos a la hermana Ana Solís Villalobos. Tenemos a nuestros hermanos Juan Luis y Eva Sánchez, que Dios los bendiga. Aquí tenemos personas que etiquetaron, que Dios los bendiga. Nuestra hermana Marlene Mancilla siempre es distribuidora de este contenido, que Dios la bendiga. Tenemos aquí al hermano Juan Padilla Verdugo también, nuestra hermana Maricel Coronel, que también lo está viendo. Nuestra hermana Marta Sauceda dice saludos y bendiciones. Concepción Verdugo, nuestra hermana Conchita, Dios la bendiga. Bendito Dios. Fernando Juan, desde allá de Mexicali, Dios lo bendiga a este hermano. Un día estuvimos ahí en su iglesia en una campaña, que Dios lo bendiga. Tenemos a Luli Barrón también, nuestro hermano Luis Muñoz, nuestro amigo y hermano Roberto Fuentes Armenta. Ese hermano es el que me predicó el evangelio cuando yo me convertí, que Dios lo bendiga. Marlene Mancillas, aquí está de nuevo. Vicky Talamante, nuestra hermana Vicky. Marisela Lazo dice, un comentario, cuando ore por la persona, a ver, aquí está interesante, si ustedes gustan participar, estamos aquí. Ya terminamos, hermanos, nuestro estudio, pero si ustedes tienen alguna duda, hermanos, con todo gusto estamos aquí para aclararla. Dice, una pregunta de nuestra hermana Marisela Lazo, dice, un comentario, cuando ore por la persona que se está evangelizando, un hermano, no cerrar los ojos. Por seguridad, estamos en un mundo inseguro, pasa mucho la comisión. Amén, así es. Bueno, eso ya es independiente, pero sí es recomendable que la gente pues cierre los ojos, ¿verdad? Para poder orar por ellos. Nuestra hermana Celia dice, buenas nuevas del evangelio, amén. Cuando las llevamos a la gente, las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios, les salvará de sus pecados y les dará vida eterna, amén, así es. Como cristianos les ayudamos a dar este paso, así es, aleluya. Azul Cielo, tenemos a nuestra hermana que ha estado comenzando a seguir nuestras transmisiones y la está mirando, la hermana Liliana. Sí, Dios le bendiga. Dios la bendiga, la hermana.
Es un mandato divino, dice nuestra hermana Celia. Y tenemos aquí América Sala, lo está viendo. Rolando Borges Pérez de Mazatlán. Nuestro hermano pastor Antonio Atzin Sánchez, que Dios lo bendiga allá en Camalú. Nuestra hermana Estela Díaz, Dios la bendiga. Nuestra hermana Vicky Reina Isabel, que Dios la bendiga. Nuestra hermana Estela Díaz, ella dice: Dios lo bendiga, pastor, qué bueno que nos enseñes. Dios la bendiga. Tenemos a nuestra hermana pastora también desde allá de Mexicali. Ella dice: Dios les bendiga y les use. Dios la bendiga. Ruth Negrete y nuestro hermano Alejandro Macías. Bueno, amados hermanos, pues ha sido una bendición compartir con ustedes. Es un abanico muy grande hablar de evangelismo. Y pues también, hermanos, no queremos ser tediosos con ustedes. Pero en otra ocasión seguiremos compartiendo este taller de evangelismo, hermanos, que es muy, muy importante. Hoy les hablé, amados hermanos, de cómo evangelizar, por qué evangelizar y cómo evangelizar. Así es que, amados hermanos, es un mandato divino. ¿Por qué evangelizar? Porque es un mandato divino. ¿Cómo evangelizar? Hay muchas estrategias de evangelismo. Amados hermanos, pues espero que haya sido de bendición. Si usted tiene una pregunta, escríbanosla aquí y con gusto le compartimos o le respondemos vía mensaje. Y pues a nombre de la Iglesia La Puerta Abierta les enviamos un saludo. Como pastores nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes esta enseñanza, hermanos, y también ponerla en práctica. Esperemos y ya cuando estemos de vuelta en el templo podamos, hermanos, trabajar lo que Dios demanda de nosotros. Dejo lugar a mi esposa. Dios les bendiga, hermanos. Anímense a evangelizar en todo lugar. Si va en el taxi, si está trabajando, siempre hay personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan una palabra de Dios, no una palabra de humana sabiduría, de psicología, sino una palabra de Dios, esa que habla al espíritu, esa que está viva y que transforma las vidas, transforma los corazones. Yo le invito a que usted se disponga. Y así como alguien se preocupó por usted y le habló de Cristo y transformó su vida y Dios le dio una oportunidad y ha cambiado su vida y ha traído muchísima bendición, así mismo hágalo con otro. Así mismo haga con aquel que necesita una palabra de aliento. Así ore por el que Amén. Está cansado, ore por el que está, que conozcan que hay un Cristo vivo que transforma, que da vida. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor. Antes de cortar esta transmisión también quiero enviar un saludo a las personas que nos sintonizan por YouTube, porque después de subir estas predicaciones aquí vía Facebook Live, también las subimos al YouTube. Las descargamos de aquí y las subimos al YouTube, y en el YouTube puedes encontrarnos también como Templo La Puerta Abierta en YouTube, y también vas a encontrar contenido. Entonces envío saludos a las hermanas que nos ven por YouTube, a nuestra hermana Mari y también a nuestra hermana Magda, que son una de las hermanas que nos sintonizan vía YouTube, y a todos los que van a ver este video, que Dios te bendiga, y si fue de bendición, compártelo, y nos vemos el domingo a las 12:30 en punto, si Cristo no viene. Que Dios les bendiga. Bendiciones.